Buenos días, gente, ya estamos aquí un día más en Casa Acuarios 4K. Nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy mirad lo que tengo aquí, mirad qué pedazo de botes. Llegan otra vez las serpientes de cascabel al canal. Vamos a ver una comida que vale para gente que tengáis cíclidos grandes carnívoros, como para gente que le queráis dar un toque de proteína a vuestros animalillos. Una comida que es la leche que vamos a analizar en el día de hoy. Voy a grabar dos vídeos, uno con este formato y otro con el formato ya para la bestia, para esas oroguanas, para esos enormes casi cetáceos que viven en nuestros ríos y que alguno tiene en sus acuarios. Como siempre os digo, voy a sortear dos botecitos para todos vosotros. Uno lo vamos a sortear para el mejor comentario, el que obtenga más likes de este vídeo, y los otros los estamos sorteando a todos los que nos siguen en Twitch. A finales de mes hacemos el sorteo. Tengo que anunciar que ya han salido todos los packs, todos los ganadores, todos los premios han salido en el día de mañana, el lunes, salen todos, ya los hemos preparado, los hemos empaquetado. Y lo hacemos así por acumular y cuando ya tenemos unos cuantos llevarlos, porque me pilla bastante lejos la oficina de mensajería y es un engorro, ¿vale? Entonces no os preocupéis si se retrasa un poco, que Acuarios 4K siempre cumple. Dicho esto, vamos a ver qué es esto, vamos a ver el formato que nos viene y vamos a hablar un poquito de sus propiedades, que yo creo que son interesantes. ¿Cómo no? Comida premium elaborada a fuego lento, 10 horitas de cocción. Ahora explicaremos un poquito todo. Vamos al lío. Bueno, como veis, esta comidita incluye una cucharita para no contaminar nuestra comida. Bastante útil cuando tenemos grandes pescaditos y tal, y a veces pues tenemos las manos mojadas de manipular el acuario. Bueno, pues el detalle que tienen con las cucharitas es bastante bien. Vale, propiedades de esta comida, ¿vale? Como siempre, está formulada para grandes cíclidos, para cíclidos carnívoros en este caso. Y diréis, ¿qué son los cíclidos carnívoros? Cíclidos americanos, como el flowerhorn, esos peces loro que son enormes, que necesitan un buen aporte. Frontosas, hablando de cíclidos africanos, que también necesitan pequeños aportes nutricionales de proteína de vez en cuando. Pues como alimento están pues bastante bien, pero ojo, no solo para cíclidos. Yo, por ejemplo, en mis acuarios no tengo cíclidos, pero sí que uno de estos botes, este que ya he abierto, lógicamente, me lo voy a quedar para muchas cosas que ahora al final del vídeo vais a ver un ejemplo de cómo se pueden alimentar todo tipo de peces con este alimento. ¿Por qué? Porque las propiedades de estos son maravillosas. Como siempre, formulado con ingredientes 100% naturales. ¿Qué nos dice aquí? Delicias de camarón se llaman, ¿eh? 40% de camarón espada en su contenido, más luego distintos tipos de algas, distintos tipos de oligoelementos y vitaminas y minerales para darle un toquecito de vitalidad a nuestros peces, ¿vale? La verdad es que es la leche. Nos dice que tiene un 60% de camarón espada silvestre más calamar fresco y un 6% de espirulina, que eso ayuda a darles un color. Por ejemplo, en el ejemplo de los flowerhorn, de las frontosas también, si los queremos ver a tope de vitalidad, esto es fundamental. Vale, otra propiedad que tiene esta comida: los millones de probióticos que incluyen en su fórmula. La verdad es que estos son comidas que no son ala y ya está, le metemos 60-30 y nos olvidamos, o 60-40 y nos olvidamos del resto de componentes. Estos son comidas que están formuladas en laboratorio. Desde Azo están haciendo una increíble labor de I+D para formular unos alimentos que, ya os digo, yo los estoy utilizando en todos mis acuarios, tanto de agua dulce como de agua marina, y de momento no estoy teniendo ningún problema. Obviamente, siempre lo digo, hay que ir alternando unos alimentos con otros, ¿vale? No siempre utilizar el mismo. Es interesante eso para aportar distintos elementos a la alimentación de nuestros pececitos. Es como si nosotros comemos todos los días un bistec, un filete, unas patatas. No, al final hay que ir variando la dieta y es interesante pues incluir este tipo de productos que son premium, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver un poquito el formato, que como ya estáis viendo es bastante grande. Mirad, así más o menos, no lo sé si estará enfocando, pero bueno, es un formato que es bastante grande porque obviamente estos cíclidos son grandes. Bueno, mirad, esta cucharita lo que hacemos es sacar la comida, que ya veis los gránulos que incluyen. Son gránulos de unos 3 milímetros aproximadamente, todos muy uniformes, y para que os hagáis una idea del tamaño, mirad el tamaño de mi dedo y mirad esta comida. Pues ya digo, esto es para cíclidos grandes. Bueno, mirad, ya estamos aquí en el local con la comida y lo vamos a probar. No tenemos cíclidos así de grandes, pero bueno, se puede probar en múltiples acuarios, incluso
en acuarios marinos lo vamos a probar, ya que por la composición no es nada malo. ¿Veis? Yo lo cojo, lo muelo un poquito y hago un grano más fino para que otros peces se lo puedan comer, que tengan la boca más grande, y así lo transformamos rápidamente. Voy a ver si se lo aceptan estos ramis, a ver si lo picotean. Bueno, mirad, lo acabo de echar y ya están los dos que vienen aquí corriendo a coger. Los trozos más grandes, pues bueno, cuando caigan al suelo ellos ya irán cogiendo pequeñas porciones de ellos y ya está, pero los pequeñitos que los pueden comer, la verdad es que le tiran con ganas. Esta es la hembrita que mirad, ya va cogiendo color. Esta la trajimos apenas sin color de la tienda y se está poniendo espectacular, pero es que el macho está, madre del amor hermoso, qué cosa más bonita de pez. Mirad, miradlo. Y poco a poco pues ellos le van a ir tirando. Si tuviésemos peces de fondo, exactamente igual. Vendrían, se lo comerían y tan re bien. Vamos a poneros el segundo uso que le podríamos dar. Qué bonito es este pez, qué bonito. Bueno, mirad, en acuarios marinos, pese a que Azoo también tiene una gama para acuarios marinos, pues bueno, por aportar diferente composición, pues le podemos también echar este tipo de alimento un poquito picado, como veis, ya lo tengo aquí en la mano preparado. Y ahora nada, simplemente me vengo por aquí. La verdad es que se hunde relativamente rápido, pero pese a ser agua salada, al estar partido, pues bueno, se empieza a hundir. Esto lo suyo sería en acuario marino si lo queremos utilizar, dado que no está pensado para esto, pues quizás o tirarlo bien con fuerza sobre la superficie o humedecerlo un poquito. Mirad cómo se están poniendo estos pijamas, que la verdad es que tela, le gusta, le gusta. Mirad, ya está todo el acuario lleno y fijaros, por ejemplo, en ese cirujano, cómo está a tope, cazando todas las partículas que hay. Bueno, pues aquí veis, más usos que se le da. La verdad es que esta comida, yo de momento no he probado ninguna a la que los peces no se atiren y se la intenten comer, pero a tope, Es que están todos como locos. Los nemitos, el cirujano, mirad cómo va, los pijamas exactamente igual. Bueno, pues de momento muy contento. Y ahora, obviamente, hay que probarla con pececitos de fondo y con gambas. Comida súper proteica que a las gambas les va a encantar. Voy a probarlo con los peces de fondo, se lo van a comer seguro. Voy a probarlo con gambas porque yo creo que puede ser interesante como comida para gambas, la verdad. O no obstante, ya vimos la comida específica para gambas, pero esto así como comida para todos los días para gambitas lo veo casi un puntazo, Mirad, vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues ya está esto lleno de gambitas que están aquí comiendo, pero a tope, ¿Veis? Se suelen dividir entre las rojas y las negras, no sé, hacen ahí sus pequeños guetos. Y aquí obviamente las PRL, que no defraudan, pues exactamente igual, están haciendo lo propio con la comida. Bueno, mirad esta cómo va de huevos. Estamos utilizando la comida de Azoo especial para las ovulaciones y la verdad es que se ponen a tope de huevos las gambitas, Madre mía, ¿dónde vas? Compartir es vivir. Bueno, pues vamos a ver los pececitos de fondo, porque puede ser una comida, vamos, para todos. Si tenemos grandes cíclidos, como si no, pues una opción, si la tenemos por casa, la verdad. Muy buena opción, muy contento. Aquí los ramis siguen a su bola, como no, comiendo pequeños pedacitos. Y nada, conforme se va ablandando, pues el rami lo va cogiendo. Y lo que no, pues en el momento que metamos coridoras aquí, ¿qué haces aquí? En el momento que metamos coridoras, pues empezarán a comer también. Una pasada. Bueno, mirad, les acabo de echar y mirad cómo están aquí, como lobas, atirándose. Pues nada, como vemos, es comida todoterreno, para dulce, para marino, para coridoras, para peces de fondo, para... Vamos, para todo. Me falta probar en los cangrejitos, en los geosesarma, pero vamos, bien, visto lo visto, seguro que les encanta. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya con esta super comida. Gracias a Azoo por mandarnos esta maravillosa prueba. Y la verdad es que, oye, espero que a vosotros también os parezca bien. Y si lo tenéis a bien, nos comentáis. El comentario que más likes consiga va a ser el que se lleve esta maravillosa comida a su casa. Lo dicho, repartimos por aquí y por Twitch. Esta noche también toca directo. Así que nada, gente, nos vamos viendo por aquí desde el local. Como siempre os digo, muchas gracias a todos por vernos, gracias a todos por apoyarnos y nos vemos en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí en Aquarios 4K, nada más. ¡Adiós!